Bien, damos la gracia a Dios, hermanos, porque nos permite estar adorando su nombre a través de esta plataforma y poder tener un poquito más de calentamiento en nuestra vida espiritual. Vamos a hablar un tema no nuevo. Incluso hay un hermano que habló de este mismo tema en una ocasión, no hace mucho tiempo por aquí. Pero no, yo quiero también hablar de ese, de ese mismo tema, en otro orden, pero viene siendo casi lo mismo. Gloria a Dios. Quiero tratar el tema titulado Tesoro que debe guardar. Vamos a hacer una corta oración. Padre amado, Dios bendito, te damos gracias. Gracias. Te pedimos, Señor, que nos dé el entendimiento, la sabiduría de tu palabra, Señor Dios, las cuales son un tesoro para nosotros. Sí, Señor. Permítenos disfrutar en esta vida, Señor Dios, este conocimiento que tú nos has dado, Señor Dios, el de la vida eterna. Muchas gracias, oh Dios. Dirige todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amados. En la Biblia hay muchos hombres que han pasado. Muchos hombres que han sido talentosos. Han sido hombres adoradores, dedicados a la palabra de Dios. Hombre templado. Hombre que no le pesa el ruedo de su pantalón para dedicarse y servir, arrodillarse, humillarse delante de Dios y escribir una historia. Todo hombre escribe una historia. Depende cómo nosotros la forjemos. Gloria a Dios. Amén. Depende cómo nosotros escribamos nuestra historia. Así va a quedar plasmada para testimonio, para bien o para mal. En Israel había un rey. Ustedes recuerdan que hace unos días hablamos de este hombre, de este rey, Ezequías. Ezequías era un hombre de corazón íntegro, era un hombre sereno, era un hombre que tenía condiciones extraordinarias, espirituales. Pero siempre los hombres tienen o tenemos debilidades delante de Dios, porque el hombre no es perfecto. El único perfecto es Dios. Amén. Ezequías comenzó a reinar, según Segunda Crónica 29, 1 y 2, dice que comenzó a reinar a los 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Este hombre fue próspero, logró hazañas increíbles que llamó la atención de algunos reinos vecinos. Dice la palabra que este hombre hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que hizo David, su padre. Ustedes saben que si comenzamos a analizar y a mirar todos esos reinos o todos esos reinados que hubieron muchos hombres que hicieron lo malo delante de Jehová, incluso de los hijos de David. Pero Ezequías es una excepción. Ezequías fue un hombre recto, con su pensamiento en una posición privilegiada como hombre para adorar a Dios de los ejércitos, recordando que Dios no es un ídolo, que Dios es lo máximo y debe ser lo máximo en nuestra vida, porque Dios es el todopoderoso, el grande, el que tiene en nuestra mano nuestra vida y la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Por lo tanto, hermanos, con Dios debemos nosotros hilar fino.
tesoro que debe cuidar. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 32:20, dice: Jehová libra a Ezequías. Aquí hay otra hazaña que este hombre logra, Ezequías. Segunda Crónica 32:20. Dice la palabra de Dios: dice así: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió el ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y los jefes de los capitanes del campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de la mano de todos, y le dio reposo por todo lado. Ezequías iba cosechando fruto, iba prosperando con una buena relación que tenía con Dios. Todo hombre tiene un tesoro. Podríamos decir que un tesoro es algo que nosotros apreciamos mucho y que tiene mucho valor. Eso es un tesoro. Pueda que nosotros tengamos cualquier cosa por un tesoro, pero hay un tesoro que nosotros tenemos delante de Dios, que es la salvación. Eso es uno de los tesoros que nosotros debemos cuidar, la salvación. Y cómo se logran cosas, cómo se avanza, cómo el hombre se abre paso entre el mal, sirviéndole a Dios, obedeciéndole a Dios. Y esto es muy maravilloso. Esto fue previo antes de su enfermedad. Luego viene la enfermedad de Ezequías. Ya nosotros en una ocasión hablamos de la enfermedad de Ezequías y lo que él logró delante de Dios. Logró 15 años más, porque este hombre tenía muchas condiciones espirituales y logra delante de Dios que se le aumenten 15 días, 15 años en su vida. Yo creo que ninguno de nosotros lograría esto delante de Dios. Y quizás muchas veces si Dios lo hace, aumentarnos los días, ni siquiera nos damos cuenta. Pero realmente debemos estar pendientes de la relación que nosotros tenemos delante de Dios para entender cuando algo nos está pasando, para entender cuando Dios nos está bendiciendo, para entender cuando Dios nos está cuidando, para entender cuando Dios cuida a nuestros hijos, cuando Dios bendice a nuestra familia. Debemos tener pendiente todas estas cosas, porque eso es la relación con Dios. Tratar de vivir con gozo, de vivir en paz, de agradarle al Señor. Amén. Ezequías recibe, hubo algo. La Biblia dice que Ezequías, después que Dios hizo ese gran milagro con él, en esa ocasión hablamos con lujos y detalle las condiciones que tenía este hombre. Pero ya Ezequías tenía medido sus años. Ustedes saben que los gobiernos, por ejemplo, en los Países Bajos o de Latinoamérica y del mundo, los grandes países poderosos y fuertes siempre visitan esos países pequeños. Y muchas veces van con regalos. Regalos entre comillas que pueden ser sobornos. Eso puede ser soborno adelantado. Quizás nosotros no lo vemos así. Aquí hubo un rey que vino, este rey que estaba perdido en estos días, a un gobierno dominicano.
No sé si ustedes recuerdan. Y este rey le trajo al gobierno 16 millones de dólares. Pero cuando un gobernante extranjero viene y hace una visita oficial, muchas veces traen regalos, traen ayuda a través ¿cómo se dice? Esta cosa que hacen en el mundo, por ejemplo, la UNICEF, a través de todo este tipo de organizaciones, a través de todo este tipo de organizaciones mundiales, por ejemplo, de ayuda para la niñez, el plan social de qué sé yo qué mundial, y el gobierno recibe dinero. Pero es mirando, cuando el gobierno pone ese dinero, eso viene siendo como un soborno, mirando la riqueza que hay en este país. Porque si aquí no hubiera nada, ellos no miraran hacia acá, ni visitaran, ni trajeran regalo tampoco. Pero son muy inteligentes. A Ezequías estaba siendo muy prosperado. Y con Ezequías pasó igual. Dice que Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Esto está en Segunda Crónica 32:27 y también está en Isaías 39:1-7. Yo lo quiero leer en Isaías 39:1-7 para que ustedes vean. Me disculpan que voy a leer mucho, pero para entonar la historia tenemos que leer. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa. Aquí viene el error de Ezequías. Por eso es que ningún hombre es perfecto. Ezequías en sus días, después de la bendición de los 15 años que Dios le dio, a Ezequías le vino mucha riqueza, muchos bienes, y guardó. Pero Ezequías, ustedes sabían que Ezequías se saltó delante de Dios. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro. Oiga qué error, a unos visitantes peligrosos. De su tesoro, plata y oro, especia, ungüentos preciosos, toda su casa de arma y de todo lo que se hallaba en su tesoro. No hubo cosa que en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey. Aquí viene el profeta. Yo no sé qué pensaría Ezequías, porque cuando un profeta visitaba a una gente era porque había un plan o porque había un anuncio o algo importante que iba a suceder o que el pueblo tenía que saber a través del rey. Entonces vino el profeta Isaías, vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dice la Biblia, Jesucristo, en los evangelios, que el hombre que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Y Ezequías estaba exaltado. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. O sea, yo tengo riqueza, tengo joyas, tengo bienes, tengo ganado, tengo reino. Mira, todo esto es mío. Y Ezequías exaltado le enseña a reino lejano lo que él tiene. Ustedes saben lo que eso significa. Cuando por ejemplo, los reinos vecinos vienen a República Dominicana y hacen unas llamadas aportaciones, no es pensando en ayudar a la gente, es pensando en sacar todos los recursos minerales de aquí con facilidad para llevárselo a tierra extranjera, sin dejar los beneficios necesarios a su tierra. Pero en este entonces no pasaba así.
era diferente, porque ya ustedes saben, los propósitos de esos reinos era avasallador, era a destruir, a esclavizar y a llevarse todo lo que había en la patria. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tu padre han atesorado hasta ahora. Hoy ninguna casa quedará, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunuco en el palacio del rey de Babilonia. Oigan la consecuencia. Ya el profeta le está anunciando la consecuencia de él haber abierto la puerta, de enseñarle todo lo que había: armamento, oro, plata, especias, todo esos tesoros que había en el entonces. Ezequías no dejó nada en su casa que no le mostrara a esos visitantes. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: oigan lo que pasaba con Ezequías. Me parece extraño que Ezequías hable en esta forma, como él habló cuando el Señor le dijo a través de Isaías que iba a morir y que ciertamente no iba a vivir, que iba a morir y no iba a vivir. Ezequías se fue a la pared y lloró y le reclamó a Dios, pero ahora él tiene los días contados. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Es increíble, hermanos, cómo a veces uno analiza un personaje de la Biblia, o lo estudia, o le da seguimiento a través de las escrituras. Y Ezequías ya tenía sus días contados, tenía riqueza, pero la profecía no era para el presente. La profecía era para el futuro. Entonces, a él no le importó enseñarle los tesoros a esos reinos vecinos. Y eso fue un gran error. A veces, hermano, Dios nos bendice, nos da casa, nos da carro, nos da hijos, nos da familia, nos da bendición. Y cuidado, hermano, con nosotros, que a veces nos gloriamos de esto, nos exaltamos. Dice, yo voy a leer de la escritura de Segunda de Crónica 32:27, voy a leer el versículo 31 para analizar algo. 32:31, ¿qué dice? Más en lo referente a los mensajeros que vinieron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios le dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Hermanos míos, Dios permitió esto para saber exactamente todo lo que había en el corazón de Ezequías. Nosotros debemos tener cuidado, y esto es una buena moraleja para nosotros cuando no está yendo bien, cuando estamos siendo prosperados, cuando nuestros hijos están bien, cuando nuestra familia está bien, cuando el Señor diariamente nos concede el pan en la mesa. Debemos tener cuidado, porque hay un enemigo que dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso Job es un ejemplo, y Job siempre va a servir para todas las futuras generaciones, de que Job tenía todo en su seno, tenía todo, tenía riqueza, tenía hijos, pero sus hijos estaban desbordados
prácticamente en la corrupción, haciendo banquete con esplendidez, bebiendo vino y invitando y haciendo. Pero a Job no se le fue la riqueza a la cabeza. Job dice que cada día tenía cuidado y hacía sacrificio por sus hijos, por si acaso habían pecado. Entonces, hermano, cuando nosotros nos está yendo bien, cuando estamos más tranquilos, cuando no estamos enfermos, ahí es que nosotros debemos tener en cuenta ese tesoro que Dios nos dio, la salvación. La salvación no se descuida. Hebreo dice que no descuidemos una salvación tan grande que nosotros hemos recibido. Hay un tesoro en el hombre que debe cuidar, que no debe derrochar, que no debe regalar. Y usted sabe qué es lo que el hombre tiene después de Dios. Es la juventud. Hermanos, la juventud. Hay un dicho que dice popular: juventud, divino tesoro. ¿Qué estoy haciendo yo con mi juventud? Por ejemplo, ya yo sé lo que hice con mi juventud. Ahora nuestros hijos, los que están en nuestro seno, ¿qué están haciendo con su juventud? ¿Están negociando con el enemigo? ¿A qué le están dedicando más tiempo? Yo puedo asegurar, hermanos, y voy a decir eso porque estamos entre familia. ¿Será posible que, por ejemplo, ayer sábado, nosotros tenemos nuestros hijos en su gestión, supuestamente, gloria a Dios, pero hay que ponerlo entre comillas. Nuestros hijos leyeron la Biblia anoche, se acostaron con una lectura bíblica, oraron antes de acostarse, fueron respetuosos con Dios, con su tiempo. Es una pregunta que yo le hago. Les dije que hubo un hermano que habló de esto, le habló directamente a los jóvenes y habló una bonita enseñanza que a mí me gustó muchísimo. Y yo quiero hablar también de esto. ¿En qué están dedicando el mayor tiempo nuestros jóvenes? Se acostaron en meditación, pensaron en la salvación, se arrodillaron ante Dios, sintieron gozo espiritual, tienen ellos una buena relación con Dios, o están derrochando su juventud, o están negociando con Satanás. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Se ve futuro en ellos? ¿Dios tiene esperanza en ellos porque tienen un buen precedente? Puede ser. Debemos estar pendientes, hermanos, porque Satanás no perdona a quienes tienen debilidad. Y Dios, hermanos, Dios permitió que esos reyes vecinos vinieran a Ezequías, porque Dios quería saber con profundidad realmente cómo Ezequías estaba pensando. Y Ezequías estaba exaltado, dice la Escritura. O sea, no estaba en humillación. Y su última palabra al profeta le dijo: quizá en mi día va a haber tranquilidad, va a haber paz. Y no le preocupó la profecía. Y el profeta le dijo que de sus hijos y de todo lo que tenía se lo iban a llevar sus enemigos. Y a él no le preocupó nada. Entonces, hermanos y amigos, hay un tesoro que nosotros no debemos de cuidar. Y ya muchos de los que estamos aquí, que somos contemporáneos, hemos sabido en qué invertir nuestra juventud. Nosotros nos convertimos desde muy jóvenes. Ya yo, antes de los 17 años, yo tenía casi un año visitando la iglesia. Oiga bien, mis hermanos, antes de los 17, yo tenía más de 9 meses visitando la iglesia, observando la iglesia.
y a los 17 años ya yo era bautizado. Un joven con problemas, con situaciones amargas, etcétera, etcétera. Pero pendiente de un Dios creador, pendiente para no perder el tiempo, para dedicar mi tiempo a algo. Yo quería ser un buen estudiante, quería estudiar y no tuve la oportunidad. En mi casa no estuve esa oportunidad porque tuve que trabajar temprano, desde los 7 años o antes. Cuando yo vine a cumplir 17 años, yo tenía una década trabajando en un jardín allá en Constanza. Porque así es la vida. Hoy nuestros jóvenes están como príncipe y tienen 2 servidores en la casa, que es papi y mami. Mucho cuidado en que nosotros estamos invirtiendo el tiempo, jóvenes. ¿A quién le estamos dedicando más tiempo? ¿Si a Dios o a la tecnología? No me miren mal. Dice Salomón que los consejos son como punzada al corazón. Pero los consejos son muy buenos. Y cuando tú tienes alguien que te ama, siempre te dice la verdad en la cara. Amén. Dice la Biblia en Eclesiastés 12:1. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ello contentamiento. Gloria a Dios, hermanos. Qué hermoso es cuando el joven se acerca a Dios en los días de su juventud. Joven, desde los 18 hasta los 35, creo, es que una persona es joven. Después de ahí ya es decadencia. Que vamos. Ustedes saben, hermanos, cuántas personas mayores llegan a la iglesia con bastón, ya con poca visión. Y son hermanos que dependen de un culto porque no tienen contentamiento en su vida. Y hoy hay jóvenes que yo estoy seguro, hermano, que el 95% de los jóvenes de este país anoche no leyó la Biblia. Pensarán ustedes, pero usted es profeta, o ¿cómo usted lo sabe? Ojalá, hermano, que yo esté equivocado. Ojalá que yo esté equivocado. Que el 95% de los jóvenes meditaron en la palabra de Dios anoche y se acostaron con una dulce oración, sintiendo el gozo del Espíritu en su alma, en su cuerpo. Ojalá que yo esté equivocado, pero lo digo amargamente y tristemente lo digo. Quizás ni siquiera la Biblia la miraron anoche, porque no estuvieron tiempo. Son jóvenes con una riqueza por delante, que es la juventud, pero muchas veces la están derrochando, se la están dando al enemigo. Hoy un joven puede ser grandiosamente un gran intelectual. Tienen la tecnología en la mano, pero le dan un mal uso, porque se toma lo que a mí más me gusta, no lo que me interesa. Y eso es una equivocación y un derroche de su juventud. Y de esto, si seguimos así, un día usted se va a arrepentir de eso. Y usted va a llorar amargamente cuando usted no tenga 2 sirvientes en su casa que se llame papi o mami. Usted se va a arrepentir de eso. Recuerde que papi y mami no son para siempre. Papi y mami no son duraderos, no son eternos. Fije la mirada en Dios, joven. Respete a su padre y respete a su madre. No le haga pasar vergüenza. Respételo. No haga que su hijo, que su padre llore por la desobediencia suya. Nunca permita que su madre llore por la desobediencia suya. Porque de esto usted se va a arrepentir amargamente. Esto es como si fuera profecía presente. Y ojalá usted no diga como Ezequías. En mi día, papi y mami todavía tienen fuerza. Y todavía yo puedo pasar 200 noches más jugando un jueguito
Y por la mañana me dice mami, fulanito, ven a hacer tal cosa. Y ustedes saben, hermano, que ya los hijos no responden como si fueran hijos, sino responden con el mismo cerebro trasnochado, desequilibrado, y tienen la misma actitud que los juegos que juegan, hermanos, y hablan como hombre de tú a tú, sin respeto y consideración. Y Dios no te va a tomar eso en cuenta, joven. Dios no te va a tomar eso en cuenta. A veces le damos lo mejor a nuestros hijos. Queremos que ellos tengan todo en sus manos para que lo aprovechen, para que sean felices. Y me disculpan lo que voy a decir. A veces agarran una ponchera de excremento y nos la tiran en la cara y nos avergüenzan. No hacen pasar vergüenza, no hacen llorar, porque se están dejando guiar del enemigo y no de la gracia de Dios. El Espíritu Santo quiere tratar con el joven. Yo siempre creía lo que Mendita me decía. Mendita siempre nos aconsejaba. Cuando escasamente habíamos unos pocos jóvenes en la iglesia, la hermana Mendita siempre nos decía que los jóvenes son el jardín de Jesucristo. Eran palabras que yo me la estaba creyendo. Y ella siempre nos decía, bienaventurados los jóvenes, bienaventurado el que lo encontrare en su juventud. Y todavía ella lo dice a los nietos, les dice esa palabra. Y yo me creí eso. Yo me lo creía. Dice Proverbio 4, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tesoro que debo cuidar. Uno de ellos es el corazón. En el corazón, hermanos, está la conciencia, y están los sentimientos, y están los deseos, y están las pasiones. Y si tú quieres, o nosotros vivíamos en desorden, y el Señor comenzó a ordenar la casa. El Señor comenzó a poner los muebles donde van. El Señor barrió la casa. El Señor le pintó las paredes. Y no fue con pintura, fue con sangre preciosa. Y lavó la casa. Y allí vive Jesús de Nazaret. Joven, en tu corazón debe vivir una persona, un Señor que se llama Jesús de Nazaret. Y desde tu misma conciencia tienen que salir toda la cosa buena, porque tú tienes ese potencial y tú tienes esa oportunidad y tú eres joven. Joven. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Dios. Los jóvenes de los 80 éramos jóvenes entregados. Yo comencé y me pegué de un señor, hermano de la iglesia, llamado Franco Díaz. Franco Díaz le gustaba predicar el evangelio y yo me pegué de Franco. Yo nunca me gustaba asociarme con jóvenes de la misma estatura, sino de los ancianos, para adquirir conocimiento. Y cuando Franco vio que yo tenía potencial, entonces me dio confianza y abrió su casa también. Y este hermano tenía hijas de mi edad y nos la puso en nuestra mano para que nosotros fuéramos a los cultos. En Constanza había que viajar de Cañada Seca a la colonia japonesa, a la colonia española, al Arroyo Arriba, y todos los días había un culto. Y nosotros andábamos con esas muchachas.
Y nunca nosotros le pusimos la mano a una muchacha de esa, porque ya la creíamos hermana, amigo y familia. Pero nosotros debemos desarrollar, hermanos, con ese tesoro que Dios nos dio, que es que Dios te dio, joven, la juventud. Debe aprovechar. Dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar la palabra. Con guardar la palabra. Con eso limpia el joven su camino. Dice Isaías 40:30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Usted pone en su casa, por ejemplo, cuando William y Xiomara tienen a los mellos ahí. Oiga lo que dice aquí. Los muchachos se fatigan y se cansan. Y los mellos, yo sé que se mueven para acá, se mueven para acá, se mueven para allá. Pero llega un momento que se cansan y se rinden y hasta se duermen en los brazos de sus abuelos. Y eso es así, hermano. Se cansan, los niños se cansan, los niños se aburren fácil. Por eso que los niños hay que estarlos guiando y estarlos instruyendo, porque ellos se cansan de todo fácil. Y llega un momento que se rinden. Pero dice otra parte, y los jóvenes flaquean y caen. Ya aquí hay otra etapa. Aquí hay otra etapa, y si lo llevamos al plano espiritual, los jóvenes flaquean y caen. Satanás, cuando nosotros nos convertimos, Satanás está en acecho. Dios limpia bien nuestro corazón. Esa sangre preciosa que Cristo derramó, hermanos, sirve para todo. Eso nos redime, eso nos salva, eso nos lleva al cielo. Pero si flaqueamos, si el joven flaquea y cae, entonces, hermano, hay peligro de que el enemigo vuelva a ocupar el corazón del cristiano. Ahora, ¿de quién es tu corazón? Es fácil decir de Cristo. No, el corazón mío de Cristo, diría el joven. Así. El corazón tuyo es de Jesucristo, hermanito. Querida familia, tu corazón es de Jesucristo. Tú puedes decir esto con autoridad y con respeto. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. El anciano, papi y mami, nunca se van a cansar de amarte, de darte su fuerza, de ayudarte, de levantarte, de lavarte. Si estás enfermo, de darte la medicina. Papi y mami nunca se van a cansar. Y si nos pasara como Ezequías, que tuviéramos que pedir 15 años, lo pidiéramos. ¿Para qué? Para cuidar a nuestros niños. Porque ellos dicen, no, a mí papi me da pena. Dicen los hijos, a mí mami me da pena, papi me da pena. Pero a mí me da más pena con ellos. A mí me da pena. Y yo pediría los 15 años para seguirlo queriendo, para seguirlo protegiendo, para que se inserten en la vida, en la productividad, en el desarrollo y sobre todo, sobre todas las cosas, que es mi deseo, en lo espiritual. Yo le pediría al Señor 15 años más para seguir sirviéndole, para seguir sacrificándome por ello. Y eso hace papi y mami. Dice que levantarán alas como las águilas. Gloria a Dios. El pensamiento de los mayores, el pensamiento de los viejos, como ustedes dicen, su pensamiento está en el cielo. El pensamiento del mayor está siempre tocando los cielos, tocando la planta del Señor.
humillado, pidiendo por ustedes, para que ustedes sean alguien en la vida, para que ustedes sean salvos, para que ustedes respeten a Dios, para que ustedes den fruto, para que ustedes sean los futuros ministros de la iglesia. Dice, correrán y no se fatigarán. A papi, a mami, no le vale decir estoy cansado. Hoy no quiero ir al trabajo, estoy cansado. No, mis hijos me necesitan y siempre tengo que estar en pie. Siempre tengo que estar en pie. Dice, caminarán y no se fatigarán, hermanos. A los cristianos, a los ancianos, lo que ya tenemos experiencia, el pecado no nos cansará. El pecado no nos fatigará, hermanos, porque nuestra vida está escondida en Dios y queremos que nuestros hijos también escondan su vida en Dios. Salmo 37:25, en conclusión. Dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiguen pan. Gloria a Dios. El evangelio tiene grandes promesas para nuestra vida, pero debemos cuidar nuestro corazón. Debemos tratar de que Jesús de Nazaret viva en nuestros corazones. Primera Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, está sujeto a lo anciano y todo sumiso unos a otros, revestidos de humildad. Oiga bien, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no te va a perdonar que tú venga en soberbia contra tu padre, contra tu madre. Dios eso no te va a perdonar, porque Dios eso lo castiga. La posición del hijo es ser obediente y hacer lo que él tiene que hacer como joven. La posición del padre nunca cambia. De 100, 3 padres abandonan los hijos. Los otros 97 permanecen fiel hasta la muerte. Hasta la muerte, hasta el cansancio. Ahora, cuida a tus padres, porque el día que ellos no estén aquí, dichoso y bienaventurado el joven que tiene a papi y a mami, que todos los días se arrodillan por ellos, no una sola vez, no a las 12, no en la mañana, en la madrugada y a cada hora de la noche, cuando el sueño se nos va. Nosotros disfrutamos en la oración, nos deleitamos en la oración para que la iglesia esté bien, para que los hermanos estén bien, para que el Señor sane a los enfermos, para que el Señor cuide a nuestros hijos, para que el Señor toque a nuestra familia. Y siempre tenemos que estar insistiendo. No tengo yo que estar enfermo para yo estar dedicado a la oración y llorándole a Dios. No debemos ser exaltados como se exaltó Ezequías. Dice que Dios resiste a los soberbios, hermanos. Dios no te va a perdonar a ti si tú avergüenzas a papi y a mami. Si tú le tiras una ponchera de excremento, si tú la avergüenzas, si tú lo haces llorar, debes tener mucho cuidado. Dichoso y bienaventurado el joven que ha creído al Señor en su plena juventud, pero debe aprovechar el tiempo. No debe dejar pasar el tiempo. Debe preguntar a sus padres, ¿qué yo debo de hacer para ser un cristiano consagrado? Pero que vaya saliendo de usted. Muchos de nosotros fuimos jóvenes y no tuvimos padre cristiano. No tuvimos tutores cristianos que estaban ahí con nosotros, que nos decían, que oraban con nosotros. Y yo encuentro muy bienaventurado a los hijos que nacen en el evangelio, porque el día que yo me bauticé, yo entendí lo importante y lo bueno, lo agradable que era ser cristiano. Y por eso yo me lamenté por no haber nacido en un hogar cristiano.
Eso de eso me dolió a mí. Pero hoy nuestros hijos nacieron en hogares cristianos y creo que no están aprovechando el tiempo. Están derrochando un tesoro que tienen, que Dios se lo dio, que es la salvación. Segundo, su juventud. Papá, Dios lo bendiga, que el Señor lo cuide, lo proteja y que le dé vida y salud a ustedes, a sus padres y a toda su familia. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén.